Este sería el material de la semana, matemática tercer curso, que vamos a desarrollar funciones y tipos de funciones. Bien, interpreta las principales características de una función a partir de su expresión algebraica y representación gráfica. Actividades. Lee atentamente la siguiente situación. En una guardia se cuidan niños de 2 a 6 años según prescripción del pediatra de dicha guardería. A los niños se les debe de suministrar una cierta cantidad de vitamina B3 durante un mes, a modo de ayudar a convertir los alimentos que consumen en el día en la energía que necesitan. La cantidad a ser suministrada por gotas sería el doble de la edad de cada niño. Se pide en un conjunto de pares ordenados X e Y, representa la cantidad de gotas suministrada a cada niño según su edad. Escribe los elementos de los conjuntos. Bueno, acá tenemos entonces la edad de los niños. Nosotros vamos a representar por medio de variable X. Acá tenemos niños de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y de 6 años. Bueno, según entendemos entonces, acá dice la cantidad de ser suministrada por gotas sería el doble. ¿Qué significa eso? A este niño de 2 años se le debe suministrar 4 gotas, a este niño de 3 años 6 gotas, a este de 4 años 8 gotas y así sucesivamente. Entonces, cantidad de gotas suministrada representamos por la letra B. Como estaba mencionando, el doble, ¿verdad? X. A esto se refiere entonces variables independientes. Variable independiente porque depende de las edades para suministrarle las gotas. A eso se refiere entonces. Y este sería variables dependientes. Escribimos todos los pares ordenados X e Y en los que aparezcan como X primera componente a un elemento del conjunto A. Bueno, ¿qué se hizo acá? Acá, por ejemplo, ya se hizo ya la relación A por B y recuerden que este 2 representa la edad de los niños. ¿Qué cantidad de gotas se le va a suministrar? 4. Entonces el siguiente sería de 3, la edad 3 años y se le deben suministrar 6 gotas y así sucesivamente. Conclusión de la relación de cada par. Se observa que cada niño le corresponde consumir una cantidad de gotas de la vitamina. Número 2. Utilizamos el conjunto de pares ordenados en la situación anterior y expresamos de forma algebraica la condición dada. ¿Cómo se expresa en forma algebraica? Esto sería en octavo grado. X sería nuestra variable en este caso. Vamos a representar un poco acá. Esta X y es igual a 2X. X sería nuestra variable. ¿Qué representa eso? La edad del niño. ¿Por qué 2? Porque nos decía que para cada niño se le colocaba 2 gotas de acuerdo a su edad. O sea que se le colocaba 2 gotas multiplicado por 2. ¿Está bien? Entonces, acá por medio de Y, nosotros vamos a representar la cantidad de gotas. A eso se refiere. Bueno, ¿qué más tenemos? Después nos dice concepto. Una función es una relación entre los elementos de conjunto A y B, tal que cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Expresiones matemáticas de los tipos de funciones dadas en cursos anteriores. Bueno, difícilmente que se recuerden de estas funciones, pero nosotros le voy a explicar uno a uno.
Vamos a comenzar con función lineal. ¿A qué se refiere función lineal? Acá tengo un ejemplo. Este sería el ejemplo. Vamos a representar un poco ese. Para eso vamos a ir a GeoGebra y vamos a representar ese punto. Este sería entonces la gráfica de, acá si atienden f de x, acá, esta parte, f de x es igual a 5x más 1. Esa es una función lineal. ¿Por qué razón es una función lineal? Porque la ecuación es de primer grado. ¿Por qué primer grado? Recordemos porque nuestra x acá es de grado 1. Por eso decimos que la función es lineal. Entonces, y este sería su representación gráfica. Lograr un poco esto. Y esta sería su representación gráfica. Entonces es algo bien sencillo de representar. Entonces, el primero sería una función lineal. Después tenemos otro ejemplo en donde dice función constante. Función constante. ¿Qué significa función constante? Cuando no tiene representación directamente cuando tenemos un número sin ningún variable. Por ejemplo, copio el ejemplo correspondiente donde f de x, o sea que la función de x es igual a 3. También se puede representar por y es igual a 3. Y se darán cuenta que es una recta nada más. Es sencillamente una recta. Acá, si se fijan bien, es una recta. ¿Por dónde pasa la recta? Pasa por el punto 3. Tenemos otros ejemplos. Bueno, voy a salir un poco de acá. Tenemos otro ejemplo. F de x es igual a menos 1. F de x entonces es igual a menos 1. Acá. Y es igual a menos 1. ¿Qué tenemos ahí? Acá tenemos otra función, ¿verdad? Acá graficamos otra función que es una constante. Pasa por un punto, ¿por dónde pasa? Por menos 1. Después podemos graficar otra función. ¿Qué tenemos después? Tenemos una función cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque es una ecuación de segundo grado. ¿Qué significa ecuación de segundo grado? Que el valor de las potencias, el valor de los grados sería de 2. Entonces este también podemos graficar con facilidad. Vamos a colocar acá. Bueno, no me lee este y tengo que hacer manualmente. Y es igual a, entonces vamos a ver un poco la función. 3x cuadrado menos 5x más 2. 3x cuadrado menos 5x más 2. 3, entonces x cuadrado, perdón, 3x cuadrado menos 5x más 2. ¿Qué estoy copiando? Estoy copiando esta función acá. Estoy copiando esta función. Excelente. Bueno. Entonces, la gráfica correspondiente a esa función sería esta. Esta sería la gráfica correspondiente. Excelente. Bueno. ¿Qué más entonces tenemos? Tenemos esta función, 2 tercios de x cuadrados. 2 tercios de x cuadrado. Bueno, la segunda función sería 2 tercios x al cuadrado. Vamos a cargar también acá. Y es igual a 2 tercios. Entonces, 2 sobre 3 x al cuadrado. Un ratito, x al cuadrado. Perfecto. Entonces, mi función correspondiente sería esta. Esta es la función. Se dieron cuenta de algo
que mi función, cuando es cuadrática, forma una parábola. Cuando la función es cuadrática, entonces una parábola. Este sería correspondiente a 2 tercios x cuadrado. El otro, este sería correspondiente a 3x cuadrado menos 5x más 2. Este corresponde a una función constante. Recuerden que estamos hablando de funciones. Este también sería una función constante en donde y, o sea, pasa por positivo 3. Este también es una función lineal, no es una función constante, porque se darán cuenta que acá nuestra ecuación es de primer grado, por eso es una función lineal. Lineal porque es una recta. Entonces repetimos, lineal porque es una recta. Después tenemos constante porque es paralela al eje X, constante porque es paralela al eje X, una función cuadrática, ¿por qué? Porque forma una parábola, una función cuadrática porque forma una parábola. Excelente. ¿Qué más tenemos? Después tenemos una función polimonial. ¿Qué significa función polimonial? Que a pesar de ser puede ser cuadrática también, pero nosotros podemos representar en forma descendente. ¿Qué significa eso? O sea, que una función cuadrática entra ya dentro de los polimonial. Pero acá nosotros podemos, por ejemplo, inventar cualquier otra ecuación. Vamos a colocar así. Y es igual, yo puedo colocar, por ejemplo, 3x al cuadrado, 3x cuadrado, menos, no sé, 2x. Puedo colocarle, en vez de 2, puedo colocarle, por ejemplo, una 4, que verdad. Y acá al x puedo colocarle, por ejemplo, x al cubo. Después puedo colocarle más 2x, digamos, al cuadrado. Entonces ahí forma una función polinómica. Menos 3x, ok. Después más 2. Es nada más es un ejemplo. Entonces miren la gráfica cómo es. Este ya no es más una parábola. Entonces ya no forma más una parábola. Y a medida que le voy borrando alguna función más, se va a ir deformando nuestra función. Entonces, si este sería la de 2x al cubo más 2x cuadrado menos 3x más 2. Si yo le borro, por ejemplo, el 2x cuadrado, vamos a ver qué pasa. Al borrar 2x cuadrado, entonces se formaría esta función. Si yo le borro, por ejemplo, el 2, ¿qué va a formar? Va a formar así. Y si yo borro el menos 3x, entonces se va a formar de esta forma. ¿Se entiende? Entonces esta sería una función polinómica. ¿Qué más tenemos? El siguiente polimonial dice, después tenemos exponencial. Exponencial, entonces, cuando nuestra x o cuando nuestra variable independiente se encuentra en la potencia. Bien, ¿cómo sería eso? Voy a cargar un poco acá mi función. Sería entonces 4 a la x. Por ejemplo, 4 a la x. Ahí está. Este sería, voy a borrar el otro. Este sería entonces una función. ¿Cómo se llama esa función? Exponencial. Acá está, función exponencial. Tengo otro ejemplo más que sería 1/3 a la x. Vamos a cargar eso también acá. Y es igual a 1/3. Bueno, tengo que poner este entre paréntesis. Voy a poner ahí. Acá vamos a copiar 1/3, entonces 1/3. Yo estoy haciendo en vivo. No hay que prepararlo y hago, entonces estoy haciendo ahora mismo. Este sería entonces, un ratito,
Vamos a copiar así y vamos a colocar acá a la x. Bueno, este sería mi función exponencial también, pero en este caso la gráfica es decreciente. ¿Qué significa decreciente? Porque partiendo de izquierda a derecha va bajando. Sin embargo, 4 a la x es una función creciente, porque partiendo de izquierda a derecha va subiendo. A eso se refiere. ¿Qué más tenemos? Tenemos la función logarítmica. ¿Qué sería una función logarítmica? La misma cosa. Acá tenemos que atender de la base, que sería parecido. Bueno, entonces, cargando la función que vamos a tener, cargo esta función. Ay, no me acepta la función. Sería entonces, acá es un poquito más complicado cargar cuando es función logarítmica. Por ejemplo, acá logaritmo, y yo puedo colocarle ahí, no sé, logaritmo de base 2 de x. Okay. ¿Qué gráfica me va a dar? Este que se encuentra en azul. Se dieron cuenta que es lo contrario a lo que tenemos ahí, función exponencial. A esto se refiere entonces función logarítmica. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Voy a agarrar un poco un ratito, voy a duplicar. Enter. Esta base, vamos a ver si podemos cambiar. No se puede cambiar. Muy bien. Cuando la base sea menor que 1, ¿qué significa eso? Un tercio, por ejemplo, es un número menor que 1. Si yo coloco en vez de 2 un tercio, que la gráfica más o menos va a salir de esta forma. Entonces depende ya de nuestra función. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a tener acá? Después tenemos funciones trigonométricas. Tenemos seno de x, coseno de x y tangente de x. ¿Cómo sería la función esta? La función en este caso, y vamos a cargar acá, y es igual a, vamos a ver si lee, sen de x. Bueno, vamos a entender bien cómo es la función seno de x. Este sería la función seno de x. Este es una función seno de x. De esta forma se representa. Así. Muy bien. Después tenemos la función coseno de x. Vamos a colocar un poco cos de x. Vamos a colocar una x ahí. Esta es la función coseno de x. Es parecido al seno de x. Acá tenemos que atender simétrico. ¿En qué punto es simétrico? Por ejemplo, lo que está en verde, lo que está en rojo primero, coseno de x. Coseno de x, por ejemplo, es simétrico. ¿Qué significa simétrico? Acá va bajando y acá va bajando. A la izquierda va bajando, a la derecha va bajando respecto al eje, acá, respecto al eje y. Es simétrico respecto al eje y. Sin embargo, si pasamos a la función seno de x, es al revés, es simétrico respecto al eje x, porque si ustedes se fijan, esta parte y esta parte, entonces es simétrico respecto al eje x. Bueno, y tangente sería una función parecido a, bueno, es diferente, le digo ya, y es igual entonces a tangente, vamos a ver si lee tan, si ahí leyó, de x. Este sería la función tangente de x. Es totalmente diferente, por eso que los valores de tangente varía desde el menos infinito hasta el más infinito. Los valores de seno de x varía entonces desde menos 1 hasta 1. Acá está, desde menos 1 hasta 1 no varían los valores de coseno de x.
y seno de x también varía desde el menos 1 hasta más 1. Entonces, esto sería la mayor parte de las funciones que conocemos. Estas serían las funciones que conocemos. Tenemos entonces distintos tipos de funciones, desde función lineal, función constante, función cuadrática, función polinómica, función exponencial, función logarítmica y funciones trigonométricas. Acá un sarambí está pasando acá. Entonces acá tenemos la mayoría de los casos de funciones. Muy bien. Comenzamos con las actividades. Actividad de evaluación, dice el punto 4, ¿verdad? Un móvil recorriendo una determinada trayectoria obtiene velocidades i. O sea que i vamos a representar velocidad. Después, ¿qué dice? A medida que transcurre el tiempo x, así como muestra en la siguiente tabla. Bien. Nosotros tenemos que representar eso. Dice, la distancia recorrida por el móvil es el producto de la velocidad obtenida en ese tiempo. Muy bien. ¿Se recuerdan la fórmula de, ¿cómo diría usted? De pendiente, ecuación implícita de la recta? Era así. Y es igual a mx más b. Entonces, por medio de ese nosotros vamos a representar. Bien, ¿cómo vamos a representar en este caso? En primer lugar tenemos que hallar la pendiente. Pendiente, recordemos que es i2 menos i1 sobre x2 menos x1. De ahí, ¿de dónde vamos a sacar estos datos? Estos datos tenemos que sacar de lo siguiente, de estos datos que nos acaban de dar. Nosotros podemos considerar, digamos, dos puntos. Yo le puedo colocar entonces a este x1 y a este x2. Y este sería entonces i1 y este i2. Y simplemente sacar de ahí los datos. i2, 50 menos i1, entonces 30. x2 sería 2 menos 1. De ahí, x menos 30, entonces sería 20 y 2 menos 1, 1. Y yo ya tengo ahí mi pendiente que es de 10. Entonces tenemos como pendiente 10. Yo necesito reemplazar entonces, esta ecuación yo necesito reemplazar después. Espectacular. De ahí. Nosotros necesitamos hallar la ordenada. ¿Cómo se halla la ordenada? Muy bien. Partiendo de acá, la ordenada entonces se obtiene cuando el tiempo es 0, en el instante 0. Significa que nuestra ordenada entonces en este caso sería de 10. ¿10 qué? 10 metros sobre segundo. Por lo tanto, yo ya puedo expresar mi fórmula. Y es igual a mx más b, ¿verdad? Mx más b. Voy a ir por partes. Primeramente vamos a cambiar nuestra m. ¿Cuánto es el valor de m? El valor de m sería de... acá porque puse 20 dividido 1, 10. Sería de 20, ¿verdad? 20. Acá coloco entonces de 20 y el valor de mi b sería de 10. Entonces ahí ya tenemos nuestra función, que es lo que preguntaba. La distancia de recorrido por el móvil es el producto de la variante obtenida en ese tiempo dado. Bueno, la relación velocidad-tiempo es una función. Sí es una función. Sí es. Escribe la expresión matemática que la representa. Dice, escribe la expresión matemática que la representa. Y acabamos de escribir la expresión matemática que la representa. Y es igual entonces a 20x más 10. Pero ¿cómo yo sé si eso está bien, verdad? Sencillo. Acá
recordemos que x sería nuestro tiempo. De ahí, si yo hago una tabla, por ejemplo así, tabla, valor de x y valor de y. Yo ya tengo los valores de x, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Al reemplazar mi ecuación por estos valores, me tiene que dar entonces el valor de y. Y vamos a probar con 0. Recordemos que esa sería nuestra ordenada, ¿verdad? 20 por 0 más 10, ¿cuánto da? 20 por 0, 0, 10. Espectacular. Entonces salió nuestra ordenada. Vamos a probar con 1. Y es igual a 20, la x yo voy a reemplazar por 1, más 10. 20 por 1, 20, más 10, 30. Tenemos 30 acá, espectacular. Entonces, todo va a cumplir. El siguiente vamos a probar. Y es igual a 20 por 2 más 10. Que sería 20 por 2, 40, más 10, 50. Entonces acá 50. A eso se refiere. Entonces está bien nuestra función que acabamos de escribir. Acá saldría 70 y acá va a salir entonces 90. Calcula la velocidad obtenida y la distancia recorrida en ese tiempo. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Es únicamente representar como el ejemplo presentado más arriba, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Nosotros, voy a colocar otro color. Solamente vamos a representar de esta forma. A por B, entonces A por B colocamos es igual, abrimos corchete y colocamos así entre paréntesis. Para 0, recordemos que este x y este y se representa sin coordenada. Para 0 era 10, ¿verdad? Punto y coma. Después tenemos para 1 sería de 30. Después, esto sería x e y, ¿verdad? Después tenemos para 2 sería 50, punto y coma. Para 3 sería de 70. Y por último, para 4 sería de 90. ¿Está bien? Entonces, este sería, acá voy a colocar que es punto C. Este sería punto C. Bueno, este sería entonces el ejercicio 4A. Se desea construir una plaza de forma rectangular en el barrio según el plano. Para la construcción, el largo de la misma debe ser el triple del ancho. Bueno, ¿qué significa eso? Que y debe ser el triple de ancho. Entonces, esta sería nuestra función. Según el plano, para la construcción, el largo de la misma debe ser el triple del ancho más 2 metros. O sea que entonces sería más 2 metros. Este es una función. La relación de largo-ancho es una función. Sí, es una función. Entonces la función sería de 3x más 2. Esa sería nuestra función. Así se representa. Escribe la expresión matemática que lo representa el largo de la misma con respecto al ancho. Bueno, acabamos de hacer. Sería este que acabo de hallar acá. Un ratito. Este que acabo de escribir sería nuestra función. Este que acabo de escribir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese mismo vamos a escribir ahí abajo, que sería y es igual a 3x más 2 y simplemente vamos a borrar lo que está arriba. ¿Qué más tenemos? Responde qué tipo de función es. Bueno, se dan cuenta que nuestra función o que nuestra variable independiente x es de primer grado. Entonces es una función lineal. Es así de sencillo este ejercicio. Bueno, a base de lo que ya le expliqué anteriormente, entonces vamos a responder el punto C, donde dice: observa las siguientes expresiones y di qué tipo de función representa según su forma. Bueno, acá tengo una función
x que está siendo elevado al cuadrado. En este caso entonces es una función cuadrática. Es bien colocar función polinómica, también estaría bien, pero específicamente este es una función cuadrática. Bueno, acá no tengo ninguna variable, no tengo ninguna x ni nada, ¿verdad? Significa que esta función se llama función constante. Recordemos de eso. Acá está en la gráfica. Voy a poner todito así. Un ratito. La primera función que le presenté, un ratito, ahí. La primera función que se presentó sería ¿verdad? 2x cuadrado más 3. ¿Por qué una función cuadrática? Porque es parecido a esta función. Por eso es una función cuadrática. Bien, ¿qué más tenemos? El siguiente es una función constante porque tenemos solamente un número, es parecido a esto. En este caso es menos 4, en donde estaría pasando por este punto. Después tenemos 3 a la x. Sería una función exponencial. A eso le llamamos función exponencial. ¿Cuál es nuestra función exponencial? Este sería nuestra función exponencial. Perdón. Esta es nuestra función exponencial. Esta es la función exponencial. Bueno, ¿qué más? 1 al cuadrado, x cuadrado. Este también es una función cuadrática. Después que tenemos logaritmo, dice, entonces es muy fácil. Es una función logarítmica. ¿Qué más tenemos? Este es parecido a ¿verdad? Entonces es una función exponencial. Este es parecido a ¿qué? Ese sería parecido a esta función. ¿Y qué sería esa función? Es una función lineal. Entonces el siguiente sería una función lineal. ¿Qué más? Este es coseno. Entonces es algo sencillo. Función trigonométrica. Y acá este es fácil también. Eso se llama función polinómica. Bueno, es importante entonces atender esta parte. Bueno, después dice la siguiente expresión matemática, y es igual a 2 por 3 a la x, representa la condición para la construcción de un trayecto de la ruta que unen la ciudad A con la ciudad ¿qué cosa? ¿Con la ciudad qué? ¿Qué tipo de función es? Bueno, acá no sé qué quiere decir acá. Voy a copiar. Entonces dice así: la siguiente expresión matemática, y es igual a 2 por 3 a la x, representa la condición para la construcción de un trayecto de la ruta que une la ciudad A con la ciudad B. ¿Qué tipo de función es? Bueno, en primer lugar, entonces, ese sería una función exponencial. Entonces, ese primero vamos a colocar acá. Escribimos, entonces, y es igual a 2 por 3 a la x. Ese sería función exponencial. ¿Qué queremos analizar entonces? A partir de esa función, este sería nuestra variable
K. Este sería nuestra variable K. Y simplemente vamos a colocar función exponencial con variante K. ¿Está? Entonces, simplemente ese sería toda esta parte.